2690 8496. Bueno, el gobierno comenzó a hacer circular el primer borrador de la reforma laboral y ya se encuentra la discusión en los principales despachos de la CGT y de la Unión Industrial Argentina. El anteproyecto incluye un fuerte límite a los monotributistas a litigar por relaciones laborales encubiertas, recorta derechos de los repartidores por aplicaciones, reduce el derecho a huelga, por ejemplo, aumenta la jornada laboral, modifica el esquema de vacaciones, crea el fondo de cese laboral y recalcula las indemnizaciones. Todo muy a favor de los laburantes. Siempre a full. Un regalito de fin de año fue, exacto, ¿no? Sí, un alivio. Y bueno, y para hablar de este tema y de la coyuntura nacional, por supuesto, estamos en contacto con Pablo Flores, él es secretario general de la Asociación de Empleados y Fiscales e Ingresos Públicos, Mesa Directiva Nacional. Aquí tenemos en línea. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Bien? ¿Con calor? Muy ¿no? bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser sí, ¿qué va a ser? Es lo que hay, estamos casi en verano ya, así que bueno. ¿Cuál va a ser la postura de la CGT en relación justamente a este anteproyecto de reforma laboral que quiere imponer el gobierno? Recién te acabo de mencionar, si querés te las reitero, pero por ejemplo el derecho a huelga, aumento de la jornada laboral, modificación del esquema de vacaciones, muchos temas que obviamente perjudican a los laburantes. ¿Cómo lo están pensando y cómo lo van a confrontar al gobierno en ese sentido? No, me parece que lo que sale en el borrador ese, en el anteproyecto ese, que bueno, hay que ver si en definitiva entra en mesa de entrada de la Cámara de Diputados, finalmente es ese, pero bueno, parece que va a ser ese el proyecto. Es prácticamente una copia de la parte del capítulo laboral del decreto 7023, claro, cosa que ya fue rechazada por la CGT y fue parada por una reforma laboral. Bueno, después se siguió un poco el tema por la ley bases, pero bueno, nosotros estamos en contra de un cambio estructural en el avasallamiento de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. Nosotros no estamos en contra de una reforma que modernice las cuestiones del trabajo, pero tiene que ampliar derechos porque para poder darle cobertura y poder reingresar al mercado de trabajo a 9 millones de informales necesitamos una política que realmente modernice, ¿no? Cosas que dice el gobierno como vamos a extender la jornada laboral en horas, en 12 horas, en la cantidad de horas que sea, no hay nada más retrógrado en el mundo hoy que extender la jornada. En todos los países está en discusión cómo se baja porque se está comprobando que bajar las horas de jornada está levantando la productividad. Exacto. Bueno, contradicciones como eso en el gobierno, digamos, está lleno, ¿no? No, y aparte, a ver, cerraron 20.000 pymes, a razón de 30 empresas por día, quedaron 280.000 laburantes en la calle y encima quieren imponer una reforma laboral en donde ¿quién va a contratar si primero no hay empresas? O sea, deberían cambiar la estructura económica, que la están cambiando para mal encima porque es puro mercado y puro producción financiera nada más y nada de producción industrial, con lo cual hay una contradicción ahí también, ¿no? Que se está dando. Sí, me parece que de fondo hay una cuestión de cuál es el modelo económico que va a dar una mejora, un progreso al país, ¿no? Porque cómo se van a mejorar todas las cuestiones de las variables económicas para que haya mayor empleo, mayor productividad, producción, desarrollo del país. Porque en definitiva, si fuera por cambiar una ley una ley laboral, digamos, no habría desempleo en el mundo. Todos harían una ley y simplemente pasaría a haber empleo. Me parece que es un absurdo querer modificar las condiciones simplemente con una reforma laboral. Obviamente que hay que discutir, porque si estamos hablando de que hay prácticamente más trabajadores informales que registrados, Sí. estamos en un grave problema y hay que asumir ese problema. Pero nos parece que los graves problemas hoy vienen del modelo económico, ¿no? De la apertura de importaciones indiscriminadas, esto lo que mencionabas vos, el cierre no solo de pymes, ¿no? Sino de industrias. Sí. Los empleos de calidad en este país se dan por la industria, ¿no? Y esto tenemos que prestar atención porque en realidad
toda esta política va a terminar precarizando mucho más el empleo que hay, con lo cual, digamos, hay que ver cómo es y cuál es el objetivo final de todo esto. Hoy sigue habiendo todos los días cantidad de cierres de empresas, comercios, pymes, y bueno, el presidente el otro día expresó que si esto tiene que pasar, no era una preocupación de él, porque en definitiva era una discusión de libertad de mercado, ¿no? Como lo expresan ellos claramente. Dijo eso, y bueno, ¿qué problema hay? Dice, es lo que hay, es lo que el mercado plantea eso y hay que asumirlo, dice. Sí, totalmente, lo escuché, una barbaridad. Pablo, ¿cómo sería? A ver, ponele que no estuviera Milei, que hubiera un gobierno nacional y popular. Y se plantearan también esto que vos decís, bueno, hay 9 millones de personas que están sin trabajo formal, bueno, tendríamos que incorporarlas. ¿Cuáles serían las ideas para modernizar la legislación laboral y que ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo? Pero no, me parece que el camino es la planificación, ¿no? Me parece que esos famosos planes quinquenales que instrumentó el peronismo en su momento, hoy cuando uno ve cómo avanzó un país súper desarrollado como es China, que incluso tiene mucha ventaja en el avance tecnológico, está hecho a bases de planificación, planes quinquenales, planes que van construyendo cosas sobre la planificación. Nosotros en Argentina estamos tan acostumbrados a la incertidumbre que vamos tapando una cosa con otra, una medida con otra, tanto sea en gobiernos propios que hemos cometido errores, como en los gobiernos que, bueno, no compartimos para nada la metodología, que es un modelo de apertura, un modelo de concentración económica, endeudamiento. Este plan económico tuvo 2 fracasos grandes ya este año, porque tuvo 2 salvatajes económicos. Sí, ni hablar. Uno con el préstamo del 20.000 millones del fondo y otro en el salvataje con el swap justo para las elecciones. Con lo cual, digamos, acá el modelo económico ya tiene 2 fracasos. Entendemos que esto no tiene un funcionamiento. Y hoy la CGT no tiene un ámbito, más allá que nosotros tenemos un compañero en el Consejo de Mayo, que es el compañero Gerardo Martínez. El Consejo de Mayo es un ámbito consultivo donde la verdad se ven los títulos y no es un ámbito real de discusión. Por eso nos estamos juntando con los distintos actores de la Cámara de Diputados, las diferentes fuerzas políticas, ya hemos tenido reuniones, han sido públicas, nos hemos juntado con un grupo de gobernadores como los de Provincias Unidas, que tienen representaciones en las cámaras. Bueno, la verdad que entendemos que si el gobierno no da esta discusión de cara a los interesados, que somos los trabajadores y las empresas, bueno, tendremos que construir ese diálogo en otros lugares, porque la verdad es que lo que no está haciendo el gobierno es construir un diálogo para discutir este tema que va a ser grave, es grave como para que no tenga un ámbito de resolución entre todas las partes, ¿no? Y querer imponer una política que ya vemos que tiene más carácter ideológico y de reforma sindical que de hacerse cargo de los problemas para resolver la falta de empleo en el país. Mira, lo dijiste vos recién, reforma sindical planteaste, ¿no? Vos sos consciente, ¿no?, que este gobierno quizás ahora no está en este anteproyecto, pero estoy seguro que lo tienen en la cabeza y lo van a llevar adelante apenas puedan. Ellos quieren hacer las negociaciones paritarias por empresas y no por sector. Esto de alguna manera debilitaría a los sindicatos y a tal extremo que quizás los terminan haciendo desaparecer. ¿Cómo van a plantarse ustedes ante esta postura si realmente la quieren llevar adelante? Porque para mí la van a tomar como un intercambio de monedas, ¿no? Como diciendo, bueno, o hacemos esto o hacemos lo otro. ¿Cómo se posiciona la CGT ante un hecho en sí, donde directamente los quieren hacer desaparecer a ustedes? No, hoy estamos en alerta, ¿no? Todas las organizaciones, porque vemos que el proyecto no solo avanza en el sentido en que tiene más tan profundo como reformar todo el sistema, tanto de estructura de derechos individuales como los colectivos. Nosotros vemos que eso no tiene un ámbito claro de discusión. Ahora, tampoco vamos a hacer movimientos absurdos donde el gobierno busca enemigos permanentemente, ¿no? Sí, es cierto. Donde busca estigmatizarnos. Bueno, obviamente que hoy estamos hablando con los actores que van a tener decisión en las cámaras, pero si tenemos que estar en la calle, vamos a estar en la calle, porque no va a haber otra forma de resolver estas cuestiones. Y no significa que porque estemos en la calle la vamos a resolver, pero bueno, claro, va a ser una de las formas y de las tensiones que
vivimos y convivimos en democracia, ¿no? Porque esta legitimidad que dice el gobierno que tiene, que los eligieron para... Entendemos que en octubre el gobierno tuvo un respaldo de la población y se hasta legitimó, ¿no? En un momento donde muchos pensamos que esto no iba a ser de esa manera. Pero bueno, nosotros los que representamos los sindicatos, estamos en la CGT, en los distintos, incluso la CTA, también fuimos elegidos para defender la estructura de derechos y los intereses de los trabajadores. Bueno, lo pondremos en discusión en todas las formas que se pueda hacer. Si será en el ámbito legislativo, construyendo acuerdos, o en la calle también discutiendo con las herramientas que nos permiten, ¿no? También actuar en la defensa de nuestros intereses. Sí, totalmente. Pablo, ¿qué les pareció a todos los integrantes de la CGT, a vos mismo si querés, el aumento del Ejecutivo de 6.000 pesos al salario mínimo unilateralmente y por decreto? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Yo creo que es una provocación, no sé cómo ustedes lo advirtieron. Es una burla eso, la verdad. Yo fui parte del Consejo del Salario, digamos, esto es una propuesta que el gobierno ahí juega de neutral, porque la propuesta en realidad vino de los empresarios, ¿no? De subir el 1,5 en los primeros 2 meses, el 1,4 en el tercero y cuarto, y en 6 meses subir 30.000 pesos, 28.000 pesos el salario mínimo vital y móvil. Nosotros hicimos una propuesta de llevarlo a lo que es la canasta alimentaria, que era 550 y pico, que eso es totalmente insuficiente, pero sí, tenía el criterio, bueno, por lo menos cubramos la canasta alimentaria, para después cubrir la canasta básica. Sí. Y los empresarios expresaron, bueno, los aumentos que se dan por la inflación que hay. La verdad que el salario mínimo vital y móvil no es solamente para tener, digamos, tiene que ser una referencia de un mínimo para vivir con dignidad, no solo en materia de ingresos, sino en la amplitud que es el trabajo y las condiciones de trabajo de una persona que tiene que sostener a su familia. Y el salario mínimo vital y móvil de esta manera dejó de ser referencia de nada, porque a los informales no le alcanza. Y los que estamos bajo condiciones de convenio colectivo, nadie tiene ese nivel, con lo cual acá se pierde de vista que el salario mínimo vital y móvil tiene que construir una referencia real para darle una dinámica general a la economía y a todos los trabajadores que de una manera u otra estén en alguna actividad, eso los lleve a un mínimo y un piso de dignidad, para que si acá creen que van a importar todos los bienes y la gente no va a tener para consumirlo, claro, no va a tener ingresos para consumir todo eso. Bueno, es un círculo que se achica y bueno, va a terminar mal como siempre. Sí. Pero bueno, en este caso no solo el gobierno lo hace, sino que el empresariado a veces acompaña con una mirada bastante nefasta y mediocre. Sí, están contentos ellos, se nota. Te cambio de tema, Pablo. ¿Te llamó la atención que Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, promoviera la probable candidatura de Dante Gebel, el conferencista, pastor evangélico, actor y conductor televisivo y de radio? ¿Cómo lo sorprendió esto? ¿Ya lo sabían que estaba trabajando con él? No, nosotros sabíamos que él estaba cercano a la figura de Dante Gebel. Bueno, no compartimos mucho, obviamente nosotros creemos en otro formato. Dante Gebel aparece como otro outsider de la política. Nosotros entendemos que la política, por más que tiene, digamos, hoy muchos cuestionamientos, va a ser la salida real, digamos, los problemas de los argentinos, quien se haga cargo finalmente y más honesto sea con la población. Bueno, vamos a tener que salir de alguna manera, pero no conocíamos la postura de Juan Pablo, bueno, y tampoco lo vemos mal, ¿no? Pero bueno, no es la opción que tomamos nosotros. No, o sea, no la comparte la CGT. No, te diría que no se analizó el tema CGT. No, yo no comparto mucho, digamos, no porque no crea que cualquier ciudadano provenga de cualquier religión, ¿no? Está claro. Tenga derecho a hacer política, ¿no? Sino que, bueno, que aparezca como si no soy de la política constituye un valor. Claro. Yo no comparto eso. Creo que hay que hacerse cargo de los problemas y de los problemas que generan
hacerse cargo de la política. Sí, de hecho, el otro día lo escuchaba a Pergolini diciendo que es más que probable que en los próximos tiempos, sobre todo en nuestro país, los próximos presidentes no vengan de la política, sino que vengan desde la sociedad en general, haciendo otro tipo de actividades. Y me llamaba la atención, ¿no? Y después escucho o leo la noticia de Juan Pablo Brey apoyando a Dante Gebel y dije, la pucha, quizá venga por ese lado y no la estamos viendo, vaya a saber. Pero bueno, por eso quería consultártelo, porque sé que lo conoces y quería que, bueno, que mucha gente... me parece que Pergolini también hace una apuesta a esos poderes ocultos que están detrás de las élites tecnológicas, que son capaces de también ir posicionando algunas personalidades, como pueden ser Gebel, como puede ser cualquiera, pero que nadie llega a determinados lugares. Todos decimos, bueno, que Milei era un panelista. Sí, claro. Bueno, atrás no era un panelista, atrás está el Grupo Techin, atrás está, bueno, que son parte del gobierno, ¿no? El mismo secretario de Trabajo es uno de los empleados del Grupo Techin, así que no vemos que esos sean los tipos que vienen de la sociedad sin ningún apoyo. Vienen atrás de alguna élite tecnológica que tienen capacidad de instalación, como de algunas corporaciones económicas que instalan a tipos con un formato antipolítico y que le venden una mentira a la sociedad, que bueno, a veces lamentablemente por algunas equivocaciones o errores en los que hemos estado en el gobierno, bueno, se produce esto y hay que hacer también esa autocrítica y bueno, ver cómo se resuelve. Totalmente, Pablo. Bueno, millones de gracias por esta conversación, bastante fluida, hablamos de todos los temas, así que bueno, te agradezco infinitamente y nos estamos comunicando en cualquier momento. Gracias a ustedes, buenas tardes, saludos a la audiencia. Dale, muchas gracias, abrazo, Pablo.